A ver, el sistema tributario en Venezuela es todo un laberinto. Y justo en el centro de ese laberinto está uno de los retos más complicados para cualquier empresa: las retenciones de IVA. Entenderlo y hacerlo bien es clave, porque un solo paso en falso puede traer consecuencias gigantescas. Así que hoy vamos a descifrar juntos el mapa para salir de este laberinto. Y miren, esta frase, que viene directo de la fuente, no es para nada una exageración. Cuando se habla de una película de terror, es porque de verdad las consecuencias de un error aquí son muy, muy graves. Poner atención a los detalles, como vamos a ver, es absolutamente vital. Ok, entonces, para entenderlo fácil, ¿qué es esto de la retención de IVA? Imaginen que es como un pago por adelantado del impuesto. En vez de que el proveedor reciba todo el IVA y después se lo pague al fisco, el comprador, si es un agente de retención, como que le quita una parte de ese IVA y se le entrega directo a la administración tributaria. Es simplemente un sistema para que el fisco recaude antes. Bueno, para entrar en este laberinto, lo primero es saber quién es quién. No todas las empresas tienen esta responsabilidad, así que la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿quiénes son exactamente los agentes de retención? Y aquí, ojo, porque viene la primera gran diferencia que hay que entender sí o sí. La administración tributaria nombra a ciertas empresas como sujetos pasivos especiales, o SPE, por su tamaño o volumen de operaciones. Pero mucho cuidado, y este es el punto clave. Aunque casi todos los agentes de retención son SPE, no todo sujeto pasivo especial es automáticamente un agente de retención. Por ejemplo, una persona natural que es calificada como especial, pero no tiene una firma personal, no debe retener IVA. Es un detalle pequeño, pero súper importante. Listo, ya sabemos quiénes son los que tienen que retener. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto? Y aquí es donde el camino se abre en dos. Está la regla general y luego las excepciones que son críticas. Este es el número clave, el que aplica casi siempre: 75%. Es la norma. Cuando un agente de retención va a pagar una factura, calcula el IVA y se queda con 3/4 partes de ese monto para dárselo directo al fisco. Digamos que este es el camino principal, el más transitado del laberinto. Pero, como en todo buen laberinto, hay desvíos, y algunos son súper peligrosos, porque aunque el 75% es la norma, hay situaciones muy específicas donde la ley te obliga a retener el 100% del IVA. No ver estas señales puede salir carísimo, de verdad, carísimo. A ver, la providencia administrativa nos lo deja súper claro. Son 4 casos específicos donde se retiene el 100%. Primero, si la factura no te dice claramente cuánto es el IVA. Segundo, si la factura tiene errores de forma, si no cumple los requisitos. Tercero, y esto es importantísimo, si se consulta el RIF del proveedor en el portal fiscal y el sistema dice que está sujeto a esta retención. Y cuarto, que es un caso muy particular, en la compra de metales o piedras preciosas. Y ahora viene algo bien interesante de este laberinto. Saber cuándo no meterse en un pasillo es tan importante como saber cuál camino tomar, porque retener cuando no toca, puede ser un dolor de cabeza. Daña la relación con los proveedores, crea un lío administrativo, mejor evitarlo. Hay un dicho muy popular en el mundo de los tributos que aplica aquí a la perfección, y es que antes de tomar la decisión de no retener, hay que aplicar un principio de verificación total. Justo eso, ver para creer. O sea, el agente de retención no puede dar nada por sentado, tiene que revisar, que verificar el estatus del proveedor en el portal fiscal y entender bien la operación antes de decir, no, aquí no hay que retener. Aquí no vale el yo creía que, hay que estar seguros. Entonces, ¿cuáles son esas salidas seguras? ¿Cuándo no se retiene? Bueno, en operaciones que por ley no tienen IVA, como las exentas. Cuando el proveedor es un contribuyente formal, pero, y esto en mayúsculas, hay que verificarlo en el portal fiscal. Tampoco en pagos de viáticos que hacen los empleados, o en pagos de caja chica muy pequeños, por debajo de 20 unidades tributarias. Y por último, en los servicios básicos como luz o agua, siempre que se paguen por domiciliación bancaria. Hablemos ahora del papelito más importante de todo este proceso, porque si la retención es la acción, el comprobante es la prueba. Es literalmente la llave para que el proveedor pueda recuperar ese dinero que le retuvieron. Sin esto, está en problemas. Este comprobante es la pieza clave. Y para que sirva,
para que sea válido, tiene que tener todos estos puntos, sin excepción. El título correcto, un número único, los datos completos del agente y del proveedor, las fechas, los datos de la factura original y, claro, el desglose de los montos. Le falta uno solo de estos 8 puntos y ya no sirve para nada. Y aquí los tiempos son sagrados. El reloj empieza a correr y hay que ser muy precisos. El proceso arranca cuando se paga o se abona en cuenta. Al final de la quincena se hace el corte. Y aquí viene lo más crítico para el proveedor. El agente solo tiene 2 días hábiles después de ese corte para entregarle el comprobante. Finalmente, según su calendario fiscal, debe pagarle ese dinero retenido a la administración tributaria. Y con esto volvemos al principio, ¿se acuerdan? A la película de terror. Ya vimos cómo funciona todo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando algo sale mal. Las multas, las sanciones, esa es la razón por la que este tema es tan pero tan delicado. Imaginen esto. A una empresa se le olvida o simplemente no hace la retención que debía hacer. La sanción es esta, 500% del monto que no retuvo. Y no es un error de tipeo. 500%. Es una multa tan grande que la idea es que ni se piense en cometer ese error. Pero esperen, que hay algo que para el fisco es todavía peor. Y es cuando la empresa sí le quita el dinero al proveedor, pero nunca se lo entrega al fisco, se lo queda. Ahí la multa sube al 1000%. 1000% sobre ese monto. Y eso sin contar que ya estamos hablando de temas penales, que es mucho más serio. Como ven, todo esto nos muestra que manejar las retenciones no es solo un tema de contabilidad, es un reflejo de cómo funciona una organización, de sus procesos. Y esto nos lleva a una reflexión final, una que de verdad da para pensar. La fuente de esta información cuenta una anécdota genial sobre un experimento con unos monos y unas bananas. Básicamente, los monos nuevos aprendían a no hacer algo por miedo a un castigo que ya no existía, solo porque los monos viejos siempre lo habían hecho así. Y la moraleja de la historia es esta frase que es brutal. En muchas empresas se hacen las cosas de una forma solo porque así se ha hecho siempre, sin preguntarse si sigue siendo lo correcto. Así que la pregunta que queda flotando es esta. ¿Los procesos de una empresa están realmente alineados con lo que dice la ley hoy o simplemente se repite lo que se hacía antes por costumbre? La idea es asegurarse de que cada paso que se da en este laberinto se base en la norma actual, no en la inercia. Porque en este tema, la costumbre, esa costumbre puede ser el boleto de entrada a esa película de terror de la que hablábamos al principio.